Así preparo mi ensalada navideña más práctica y queda increíble. En Qué Rico Recetas seguimos con esta temporada tan sabrosa de ensaladas navideñas. Y le cuento algo rápido, si no se quiere perder ninguna, ponga cuidado. Suscríbase, deje su like, guarde las que más le gusten y comparta, que aquí cocinamos con cariño y con ganas de que coma bueno, ¿cierto? Arranco con 150 gramos de arándanos rojos deshidratados. Estos me gustan mucho porque le dan a la ensalada un toque navideño natural, ese colorcito bonito que llama la atención desde lejos. Los paso por la tabla y los corto en trocitos bien pequeños. Los dejo listos y reservados por acá a un ladito. ¿Usted ya había usado arándanos en ensaladas o es primera vez? Cuénteme en los comentarios, me gusta leerlos. No se me vaya sin suscribirse, que después anda buscándome por todo el internet. Hágale clic ya mismo, aproveche la emoción del momento. Así se queda conmigo y no se pierde ninguna de las recetas que subimos todos los días. Sigo con 2 manzanas. Yo prefiero usar manzana verde porque es más firme y fresquita, pero usted me cuenta también cuál le gusta más, roja o verde. Bueno, primero las lavo muy bien y las desinflecto de manera natural como siempre hago con las frutas. Después las corto en rodajas, les quito el centro y las semillas y allí sí empiezo a cortar esos pedacitos en cubos pequeños para que todo quede parejo y bonito dentro de la ensalada. Yo no sé pues si es que andan muy ocupados o si me están castigando, pero veo que no me están comentando y eso me hace pensar que de pronto no les gustan estos videos. Hágamelo ahora y déjeme un comentario, el que sea. Cuénteme qué receta quiere ver o qué ingrediente le encanta. Para usted es un ratico, pero para nosotros significa un montón. Aquí ya llegó el momento de combinar todo lo que llevamos. En una ensaladera grande agrego las manzanas y los arándanos rojos. Esa mezcla ya se ve navideña, vea pues. Ni hemos terminado y ya dan ganas de servirla. Ahora sí incorporo 2 latas de atún. Me gusta usar atún en lomos porque es más firme y queda mejor mezclado, no se deshace tan fácil. Lo desmenuzo con un tenedor suavecito sin convertirlo en polvo y lo llevo directo a la ensaladera. Y aprovecho para preguntarle, ¿usted cómo prefiere el atún, en lomos o rallado? Me sirve su opinión para las próximas recetas. Todo esto lo dejo reservado mientras preparo el aderezo, que es lo que le da esa cremosidad tan rica. En un recipiente aparte agrego 4 cucharadas de yogur griego natural. Este ingrediente me encanta porque es ligero pero deja una textura increíble. Le exprimo el jugo de un limón completo. A mí me gusta que quede un toque cítrico para equilibrar lo dulce del arándano. Y le pongo una pizca de sal. Si quiere que este aderezo quede perfecto, no se me vaya que aquí se lo muestro bien clarito. Bato hasta que todo se mezcle bien, hasta dar una crema suave, blanquita, pareja, sin grumos. Ahora sí, incorporo el aderezo a la ensalada y mezclo con calma, asegurándome de que cada pedacito de manzana y cada trocito de arándano se impregne bien. Me gusta hacerlo despacio porque así no se rompe la fruta. Y listo, ya se puede servir y disfrutar. Esta ensalada funciona para cenas navideñas, para acompañar pollo, pescado, arroz blanco o inclusive para comérsela sola en la tarde con un juguito. ¿Usted con qué la acompañaría? Escríbame lo que yo lo leo siempre. Bueno, mi gente linda, llegamos al final de esta receta tan especial. Esta ensalada es suave, fresquita y muy navideña, ideal para esos días en los que queremos comer ligerito pero sabroso. Tiene la fibra de la manzana, los antioxidantes de los arándanos, la proteína del atún. Es una receta completica. Gracias por quedarse hasta el final, por apoyar este canal y por esa energía tan bonita que siempre me envían. Si le gustó esta receta, cuénteme en los comentarios qué fue lo que más le llamó la atención. Dele me gusta, compártala con quien quiera cocinar rico en su casa y suscríbase para que no se pierda lo nuevo. Y recuerde siempre que aquí, en Qué Rico Recetas, cocinamos con cariño, con alegría y con sabor del eje cafetero. Nos vemos en la próxima preparación. ¿La haría en su casa? Déjemelo por ahí.